El maestro Jacques Lacan estableció los conceptos de real, simbólico e imaginario en una conferencia en 1953, durante la cual se asignaron resignificaciones al considerar significados especializados principalmente en el campo del psicoanálisis, mismos que fundan parte de otros estudios a nivel psicológico, criminológico y político-criminal a nivel mundial, basándose para ello en una estructura acústica universalmente conocida. Lo real, lo simbólico y lo imaginario es descrito como un nudo borromeo o nudo borromi, que es una estructura constituida por tres aros entrelazados entre sí, en la cual, si alguno de estos aros se separa, los restantes tenderán a hacer lo mismo. El nudo borromeo, así descrito por Lacan, establece que estas tres aristas o aros corresponden y explican distintos elementos de análisis que funcionan como herramienta para interpretar al hombre en su relación psicoanalítica. Esta estructura borromeica entrelaza los aros generando una nueva figura al centro. Lacan considera que ésta representa a la realidad del sujeto. En este sentido, analizaremos seguidamente cada una de estas aristas con la finalidad de reconocer y analizar la resignificación atribuida a cada figura. De la misma guisa, hay que indicar que el análisis lacaniano se encuentra fundamentado en la realidad palabra, conceptos que nos llevan a señalar su intrínseca relación con la arqueología lingüística como una herramienta desmitificadora de realidades individuales y sociales, por reconocer la estructura misma del lenguaje y sus funciones psíquicas, sociopolíticas y político-criminales. La realidad luego entonces se estructura de estas aristas y puede ser entendida con estos conceptos como realidad palabra, es decir, lo imaginario, lo real y lo simbólico establecerán aquello que el sujeto conoce, su forma de ver al mundo, sus fantasmas y sus limitaciones. En principio, debemos indicar que existe una gran diferencia en Lacan para los conceptos de realidad y lo real. La realidad se conforma del resultado de las aristas del nudo borromeo, es decir, de lo real, lo imaginario y lo simbólico. Para conocer lo real, debemos primero concretar el significado de aquello que es objetivo, es decir, lo objetivo es todo aquello vacío de sentido y que puede ser percibido sin ningún calificativo o apreciación de sentimiento o juicio. Por lo que aquello que es objetivo implica reconocer el objeto de estudio en sus características esenciales. Luego entonces, lo real se encuentra íntimamente ligado con lo objetivo, ya que lo real no puede ser simbolizado por el sujeto, ya que carece de ser. Pero sin lo real, nada en la experiencia humana podría ser. A lo simbólico y lo imaginario, Lacan le añade la categoría de lo real, reformulada varias veces por él, y en el 53, lo real es simplemente lo que no es simbolizado, lo que es excluido del orden simbólico, aquello que se resiste absolutamente a la simbolización. A lo real, lo simbólico y lo imaginario lo llama los tres registros de la realidad humana. Lo que comúnmente llamamos realidad debería definirse como una amalgama de lo simbólico y lo imaginario, y es que es imaginario en la medida en que estamos situados en el registro especular, y el yo nos brinda racionalizaciones de nuestros actos, y es simbólico en la medida en que la mayoría de las cosas que nos rodean tienen un sentido para nosotros. Lo real representaría precisamente lo excluido de nuestra realidad, el margen de lo que carece de sentido y no logramos situar o explorar. Luego entonces, lo real es entendido como aquello que no puede ser apalabrado ni interpretado por el sujeto, ya que al hacerlo estaría creando una imagen acústica con la que asociaría dicho objeto. Por lo tanto, estaría ingresándolo en un registro que no pertenece a lo real, por ejemplo, lo imaginario, con lo que esa imagen acústica luego del apalabramiento del objeto resultaría en una significación distinta para el sujeto que interprete dicho apalabramiento. Por ejemplo,
Cuando hablamos de un vaso, la imagen acústica que interpreta cada sujeto es diferente y estará llena de diversos elementos que la volverían definible de manera distinta para cada sujeto. El maestro Jacques Lacan nos refiere a un registro más, que se subsume en el nudo borromeo, el registro especular, referente a la imagen del yo autopercibido en la imagen que otro refleja del sujeto mismo. Esto significa que el registro especular o espejo es el cómo se percibe el sujeto en su yo, es decir, la percepción lógica y racional que el propio sujeto va creando de sí mismo. En la interpretación freudiana, el yo es la parte lógica, la mente racional, aquella que solo representa un 10% de la personalidad del sujeto. Este registro especular se conforma en la infancia del menor, inicia con el deseo de la otredad, representada por la madre, donde el menor es reconocido por esa mirada deseosa, por lo que se autopercibe como un todo completo. Más tarde, este sujeto puede autopercibirse mirándose a un espejo y dar cuenta que eso que se refleja en el espejo no es otro, sino él mismo. Dependerá de aquello que le regrese el registro especular para que construya su realidad. Esto significa que dicho registro estará concretado por imágenes, apalabramientos de otros o imágenes que no pertenecen a lo real, puesto que lo real no puede ser apalabrado. De lo anterior es posible indicar que el registro especular definirá en gran medida la realidad del sujeto, sumando además los otros dos registros de lo imaginario y lo simbólico. Para lograr establecer el nudo borromeo, entonces es necesario que el lenguaje como elemento sea un elemento sine qua non, ya que sin este sistema de asignación de significantes a los significados sería imposible cualquier relación humana, psíquica, social o proceso mental. De la relación del lenguaje derivan los dos registros restantes. En el caso de lo imaginario, para Lacan en sus obras de principios de los años 50, Lacan consideraba a la imagen la fuente principal de resistencia al tratamiento psicoanalítico. El yo se compone de imágenes privilegiadas y la tarea del análisis consiste en disolverlas, dice Lacan. Debe reintegrárselas al habla y a la red simbólica en lugar de permanecer estancadas e inertes, bloqueando la progresión dialéctica del habla. Lacan refiere en este sentido a la imagen acústica y la relaciona con lo imaginario. Por tanto, aquellas relaciones entre la imagen y el habla guardan una relación intrínseca con el yo y la realidad que éste construye. Recordemos que la comprensión de lo que uno dice es posterior a ello, como lo afirma Lieder en su obra Lacan para principiantes. El lenguaje tomará un papel decisivo en la construcción de la realidad del sujeto, ya que las imágenes acústicas son el resultado del lenguaje, de aquello que ha sido asimilado o asociado con un significante y un significado. El lenguaje comenzará a formar al sujeto lenguaje, construyendo así una realidad basada en la dialéctica que conforma su alrededor social. No debemos olvidar en este sentido la imagen especular que otorga un significado al yo del sujeto, ya que aquí encontramos al yo especular, que está conformado por las imágenes acústicas que le regresan la imagen completa que representa o como es percibido por los externos. El yo especular es el yo visto a través de la realidad palabra que le presentan los conocidos al sujeto, colocándole características y adjetivos con los que tarde o temprano se asociará. De esta manera, el lenguaje comienza a establecer una realidad palabra con la que el sujeto se verá construido mediante dichas imágenes especulares. Lacan introdujo asimismo una distinción entre el yo y el sujeto. Él afirma: el yo es imaginario, en tanto que el sujeto está ligado, según él, a lo simbólico.
El sujeto es una entidad fundamentalmente escindida por las reglas del lenguaje a las que está subordinado y también en el sentido de que no sabe lo que quiere. En lo imaginario, entonces, encontramos que el yo del sujeto es una realidad palabra entendida desde una perspectiva de la otredad, como puede ser un hermano, un amigo, la pareja o uno de los padres. Hablar desde el otro establece una división del yo, es decir, aquel que ha sido comprendido y adoptado desde la imagen especular y aquel en donde reside la identificación imaginaria. El lenguaje cobra mayor sentido en este aspecto imaginario, ya que el sujeto es autopercibido desde la otredad, que también se ha construido de otras imágenes especulares, convirtiendo la realidad de cada uno de ellos en realidades escindidas, fragmentadas. El lenguaje subordinará al sujeto a su propio yo, que también está anclado a imágenes especulares. No obstante, existe un tercer registro en el nudo borromeo que nos conduce a lo simbólico. Lo simbólico en Lacan implica la relación entre la acción y la significación, y lo refiere como el intercambio analítico. Es posible explicarlo mediante la ejecución de una acción que se realiza por primera vez, a la cual le corresponde una reacción, de la cual este sujeto le asignará una significación. En otras palabras, lo simbólico es la capacidad de otorgarle un sentido o significado, ya sea a un objeto, a una acción o a una imagen. En este tercer registro o arista del nudo borromeo, es importante señalar que aquello que no ha sido simbolizado tiende a existir en el mundo de lo real, es decir, que la realidad psíquica es suplantada por la acción real, misma que tiende a ser destructiva y considerada como psicosis. El nudo borromeo es entonces una figura que se establece de manera simultánea en el sujeto, donde las tres aristas o registros conforman una alianza en la que no es posible la ausencia de alguno de ellos. El sujeto comienza entonces a establecer su realidad basado primordialmente en la imagen especular, el apalabramiento y la simbolización. Este nudo además se conforma con las relaciones entre los distintos registros entre sí, de tal forma que la realidad comienza a construirse de afuera hacia adentro, una realidad que escinde y además es capaz de bloquear psíquicamente al sujeto. La realidad palabra en este sentido se relaciona con el deber ser en su equivalencia con el mundo de lo simbólico, ya que se le asignan valores, mientras que la realidad es el equivalente al ser. Bajo estas premisas, podemos establecer que el Estado finca los cimientos de las realidades que pretende asociar a sus habitantes mediante la realidad palabra. Recordemos que hemos señalado antecedentes históricos en Grecia, Roma y Francia en los que tanto el mito, la religión y el discurso oficial han creado realidades en las que se subsume no solo al sujeto, sino que se le adecua para repetirlas de manera vitalicia y heredarlas a las nuevas generaciones. Existe siempre un poder que pretende interpretar o explicar una realidad mediante su propia realidad palabra y la resignificación que asocia a los significados, por lo que también es posible afirmar que la realidad no solo es un discurso de poder, sino además es un elemento alienador. La realidad palabra se establece por los discursos oficialistas que son legitimados mediante la inserción de teorías o teoremas medianamente fundamentados, pero incisivamente dirigidos a provocar el proceso de simbolización, generando con ello una acción y un efecto positivo o negativo, el cual dependerá de la propia sociedad en la que ha sido inserto. Esta realidad palabra utiliza los distintos aparatos ideológicos y punitivos del Estado mediante la estructura del rizoma, ya que una ideología o resignificación de un significado puede ser aplicada indistintamente en alguna, varias o en la totalidad de raíces que lo conforman. Estas realidades, por su forma alienante, son generadoras de conflicto y deseo, vulnerando a toda una sociedad o un grupo y creando además un estado de histeria o neurotización, basadas además en eso
que se da sin entregarse fácticamente. Eso puede tomar distintos significados. Por ejemplo, la justicia, que en el campo de lo simbólico implica un valor, pero en el campo de la realidad, es decir, en la actividad del nudo borromeo, solo puede ser ejecutada físicamente por el poder legitimado, que es el Estado. Desde ese punto, también es posible afirmar que la realidad es subjetiva objetiva, ya que de la realidad inserta en un lugar depende lo que se considerará normal, y eso normal tiende a establecer la nueva relación subjetivo-objetivo en tanto su exterior. Por ello es que es posible identificar usos y costumbres contrarios, pero legítimos en sus lugares de origen, sistemas jurídicos válidos a nivel internacional, pero no aplicados al interior de sus territorios soberanos, ideologías revolucionarias oficialistas en materia de sexualidad que fragmentan la psique humana tras la bandera de la libertad para grupos vulnerados por el propio Estado. La realidad oficialista luego comienza a ser comprendida como lo que es, un discurso de poder, encaminada a la sumisión de otros que han cedido su poder de forma voluntaria. De esta forma se comienza a dar lugar a la neurotización y falta en el deseo, es decir, en eso que fue prometido discursivamente, pero no es realidad fáctica.